Aquí estamos con don Cristian Larroulé, académico de la Facultad de Economía y Negocios UDD. Don Cristian, ex decano de la Facultad de Economía y Negocios hace mucho tiempo atrás. Bienvenido a Raíz Económica. Muchas gracias, Pedro. Un gusto saludar a Carlos. Y cómo no voy a acordar de Sebastián Puffer, obviamente, alumno mío. Sí, por eso. Sí, y justamente yo quiero hacer ese link porque estábamos conversando con él sobre, porque él está hoy día en Credit Corp analizando especialmente lo que es el dólar. Ese es su tema, el trade de dólar. Y hablábamos del Banco Central, de lo que podría ser en la próxima reunión. Hablamos de la credibilidad del Banco Central y yo creo que ese es un tema súper relevante. Eso quería preguntarle, porque siempre lo he dicho, el capital finalmente del Banco Central es su credibilidad. O sea, ahí está la clave. Y además, mirando hacia atrás, pensando, además, veía al presidente Boric decir y reconocer que en los últimos 30 años habíamos hecho muchas cosas y cosas positivas. Una de esas cosas, creo yo, es la autonomía del Banco Central, lo que eso provocó en el control de la inflación y finalmente en cómo vivimos. O sea, los últimos 20 años nadie hablaba de inflación, nadie se preocupaba mucho de los precios, etcétera, y eso cambió totalmente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está pasando es un gran ejemplo del valor de tener instituciones autónomas que hacen su pega y que están mandatadas por la Constitución y por la legislación para tener un objetivo clarísimo como es controlar la inflación. Es bueno recordar de que Chile es un país que sufrió por décadas el tema de la inflación. Chile, si tú miras la literatura internacional económica, vas a ver que siempre se menciona a Chile como un país que tuvo recurrentemente tasas de inflación altas. Y ahora, especialmente yo estoy pensando en la gente más joven, lo que ha pasado en los últimos 2 años es una anomalía. Pero se olvidan o no saben, y por eso que es importante enseñar historia económica, que Chile tuvo ese problema por décadas. Y ahora, bueno, tenemos un Banco Central Autónomo que de nuevo, una vez más, en esta ocasión, demuestra que hace bien su pega, que es importante que haya autonomía, que hay que seleccionar bien a los consejeros, que tienen que ser personas conocedoras de la materia, personas que respondan a el objetivo que el mandato constitucional le da. Entonces, yo creo que vamos a terminar este ciclo, como ya me atrevería a decir. Vamos a tener en julio una rebaja importante en la tasa de interés por parte del Banco Central. Van a seguir apareciendo cifras que nos van a mostrar que vamos aterrizando hacia la tasa meta. Este año iremos a terminar con tasas de inflación anuales hacia diciembre en torno a 5%, incluso podría ser un poquito menor. Es decir, el país, una vez más, y en esto el presidente Boric yo creo que está aprendiendo, confirma que es clave tener instituciones bien diseñadas que velen por el equilibrio macroeconómico. Cristian, solo para reforzar lo que acabas de señalar, a tu juicio, el Banco Central, ¿cómo lo hizo en esta estrategia de poder controlar la inflación? Tanto en el momento en que tomó las decisiones de tomar las decisiones dolorosas y en este momento como cuando está generando a lo mejor la posible bajada. Mira, Pedro, yo creo que me atrevo a decir que el Banco Central, cuando termine este proceso, o sea, más bien hacia fines de año, principios del año que viene, el Banco Central chileno una vez más va a validar que es uno de los bancos centrales del mundo más prestigiados porque ha hecho bien su pega. Y ahora uno puede decir, en una reunión no bajaron, no subieron, pero son minucias. La esencia es que va a quedar instalado nuevamente que tenemos una institucionalidad en la política monetaria que es la adecuada. Sí, sin duda. Y hay una cosa adicional, porque claro, tendemos a
a controlar la inflación, y lo más probable, ¿no es cierto?, es que quizás antes de ese horizonte de fines del próximo año, quizás a mitad del próximo año ya estemos en la meta eventualmente. Pero hay otra cosa súper relevante, creo yo, que es tema el crecimiento. O sea, tenemos un tema. Ok, salimos de este problema, pero tenemos que seguir avanzando. Y en ese sentido, tenemos un problema con el crecimiento potencial, tenemos un problema de productividad. Yo creo que eso es súper relevante, después de haber tenido ideas de crecimiento incluso. O sea, una locura. Claro, está como confirmándose, después de estos 2 años difíciles, digamos, está confirmándose que el crecimiento es muy importante, no solamente para el bienestar de la población, es también muy importante para la igualdad de oportunidades. Queremos un país más justo, se necesita el crecimiento para tener un país más justo, se necesita para enfrentar. Nos preocupa el cuidado del medio ambiente. Se necesita crecimiento para el cuidado del medio ambiente. Los países que tienen mejores resultados en materia de, por ejemplo, combatir la contaminación atmosférica son los países que tienen ingreso per cápita más alto. Entonces, el crecimiento es fundamental para todos los objetivos. Y, ojo, que cuando yo estudiaba en la universidad, había un profesor que me decía, mire, la inflación no es tan mala. y estaba profundamente equivocado. O sea, de nuevo, a propósito del crecimiento, es clave controlar la inflación y tener una inflación no distinta a la inflación que hay desde el mundo, digamos. Entonces, esa meta del Banco Central en torno a tasas de inflación de 3% con un rango entre 2 y 4 es una meta que hay que volver. Si que queremos crecer, es más importante no tener inflación. Entonces, porque a veces hay alguna gente que se olvida, que vuelve atrás, que no hace, no recoge lo que la economía enseña. Te guste o no te guste, la inflación es pésima para el crecimiento. No solamente para el crecimiento, es pésima también para la igualdad de oportunidades, porque como todos sabemos, y no es malo repetirlo, la inflación es el impuesto que más daña a los más pobres, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, yo creo que crecientemente hay que reconocer el valor chapó por el Banco Central, por su consejo, por su presidenta, Rosana Costa, que efectivamente lo están y lo han hecho muy bien. Cristian, pero en la otra ecuación, que toca el crecimiento, está esta intención del gobierno, esta voluntad del gobierno de hacer una reforma tributaria, hoy día hacer un pacto tributario, un pacto fiscal, en aras de poder lograr esas mejoras en igualdad o en desarrollo de algunas cosas. ¿Cómo estás viendo tú la presentación de la reforma tributaria y los puntos que están presentados en este pacto fiscal? ¿Lo ves como posible? Mira, aquí la esencia es que hay que volver a crecer. Aquí corremos el riesgo de que la economía chilena no crezca. Puede terminar este gobierno con una situación de cero crecimiento per cápita, por lo menos, es lo más probable. Si este año el rango irá a estar entre, si hay una discusión de nuevo, menos 0,3, menos 0,1, 0, da lo mismo. El punto es que en términos per cápita, por habitante, no hay crecimiento. Entonces, y cuando no hay crecimiento, oye, no hay reforma tributaria que valga. Si no creces, ¿ya? Como fuente de aumentar los ingresos, no van a ser los impuestos. Entonces, yo encuentro que estamos en un momento en donde se valida la importancia de la institucionalidad para combatir la inflación. Ya, pasamos ese problema. Entonces ahora hay que poner toda la energía en el crecimiento, porque el crecimiento es más empleo, mejores salarios, más equidad, todo lo permite el crecimiento. Entonces, yo encuentro que estamos en una discusión que le damos vuelta, y estamos equivocados, porque hay que poner ahora
toda la fuerza, toda la energía en el tema del crecimiento. Y cosas por hacer hay infinitas, Pedro. Yo te digo una cosa, está bien, el presidente está hoy día, en este momento, en la Unión Europea, con el resto de los países de América Latina, celebrando el acuerdo de Chile con la Unión Europea, ¿no es cierto? Bueno, ese es un paso valorable, súper valorable. Pero ¿es eso suficiente en materia de comercio internacional? No es suficiente. Entonces, yo digo, presidente, y hace algún tiempo que vengo diciendo en Twitter esto, presidente, está bien, vaya a Europa, pero ¿dónde va a ser el próximo viaje? Vaya a la India. Vaya a la India, el país que ya pasó a ser el país de mayor número de habitantes, le gana a partir de este año a China. ¿Qué pasa con China? China está creciendo menos. Todos los estudios dicen que China, se acabó la China del crecimiento del 8% anual. Su población también empieza, ¿no es cierto?, a tener menor impacto que la población de la India. La India creciendo a más, 5, 6% anual, y con un mayor número de habitantes. Oye, pero no solamente la India, los países alrededor de la India, Tailandia y otros países, Malasia y otros países, hay que ir a esa zona del Asia y tratar de tener un acuerdo de libre comercio más profundo con esos países. Entonces ahí hay una idea. Necesitamos inversión. Bueno, si necesitamos inversión, no apliquemos impuestos a la inversión. Y la reforma tributaria tiene dos impuestos a lo que técnicamente llamamos el stock de capital. ¿Ya? Saquemos esos impuestos, anunciemos al tiro que esos impuestos no van a estar. Impuesto a las empresas. Estamos quedando con un impuesto a las empresas de los más altos de los países de la OECD. Pero si somos de los más pobres de los países de la OECD, ¿cómo vamos a tratar de colocar esa tasa de impuestos? Bajemos la tasa de impuestos a la primera categoría, porque son las empresas las que ahorran e invierten. Pero no solamente eso, necesitamos más inversión extranjera. ¿Y cómo se hace eso? Entre otras materias, agilizando los mecanismos de las concesiones, eliminando la permisología, todas las cosas que se están hablando. Pero hay que hacer algo más radical. Entonces, yo, por ejemplo, creo que como hemos retrocedido en materia de la confianza institucional, porque en el Banco Central lo celebrábamos recién, eso se mantiene y va a quedar refrendado, pero hay otras áreas en donde hemos retrocedido. Sí, es obvio. Sí, después de que se hizo ese proyecto de reforma de nueva constitución, el primero, que fue rechazado el 4 de septiembre afortunadamente, bueno, pero algo que habíamos manchado, la confianza internacional del inversionista extranjero se puso obviamente en otra actitud. Yo creo que nosotros tenemos que volver a tener mecanismos de invariabilidad tributaria en materia de inversión extranjera. Hay que volver a pensar en un DL600. Entonces, ahí tienes 8 conjuntos de medidas. Hay mucho por hacer para que revertamos esta realidad de poco crecimiento. Y te estoy dando ejemplos posibles de hacer rápido. No te estoy hablando de otros elementos que se necesitan para crecer. Por ejemplo, mejorar la calidad de la educación. El tema de la educación todos sabemos que es un drama, ¿no es cierto? Producto de la pandemia. Pero no solamente producto de la pandemia, se ven los resultados en materia de calidad con los resultados del CIMSE. Bueno, también hay cosas, pero hay cosas que tienen fruto en el corto plazo, cosas que tienen fruto en el mediano o largo plazo, y entonces hay que atacarlas todas, pero las de corto plazo son las más urgentes porque tienen una cosa, y es que generan de nuevo confianza. Tenemos que generar confianza en el inversionista. Necesitamos generar confianza en el emprendedor, que vuelva a tomar con fuerza los desafíos de producir más y mejor. Sin duda, porque finalmente la confianza, o sea, hoy día para los inversionistas, el irse a otro lugar es un clic. O sea, la inversión se puede ir muy rápido. Antiguamente no, era más difícil, pero hoy día
bueno, no es aquí en otro lado nomás, y no tiene nada especial, digamos, particularmente. Puede que las condiciones sean un poco mejores, bueno, me voy a otro lado nomás. Pues. Entonces, aún incluso países con serios problemas políticos, como puede ser Perú, digamos, pero que en la parte económica a lo mejor funcionan mejor y dan más confianza, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y Uruguay, y o sea, que hablen español para poner una restricción. Bueno, tenemos a muchos países aquí, hay problemas, pero como tú dices muy bien, Perú, por ejemplo, es un país que tiene una característica. Está acostumbrado a tener convulsiones políticas, pero en materia económica sigue siendo muy estable y es un gran competidor de Chile. Entonces, bueno, y España y Portugal y así sucesivamente. Alguien me contaba de que a propósito de una gran inversión en hidrógeno verde en Chile, que fue rechazada por el sistema de evaluación ambiental, al poco rato, a los pocos días de que fue rechazada, recibió uno de los empresarios que estaba detrás del proyecto, recibió una llamada al gobernador de Texas y le dijo, vénganse para acá. Entonces, si eso, como tú dices, Carlos, esto es un clic, es una llamada por teléfono, y ahora ya no es llamar a la operadora ni mandar un telegrama, no, esto se hace instantáneo, se consiguen el teléfono inmediatamente y lo llaman. Entonces, yo creo que vivimos en un mundo en donde, y lo voy a decir claramente, las autoridades, y no solamente, yo no me refiero a las autoridades de más alto nivel, si yo digo de las autoridades del segundo, tercero, cuarto nivel, que están en otra sintonía. Hoy día acaba de salir esta encuesta de Criteria, ¿no es cierto?, sobre el valor del crecimiento económico. La mayoría de los chilenos lo que quieren y reconocen que hay que crecer, porque eso da oportunidades de trabajo, de salario, de mejor calidad de vida para la familia. Y además los datos muestran, y no una cosa inherente solamente en Chile, sino que a nivel mundial, que finalmente cuando aumenta el crecimiento, aumenta el PIB per cápita de los más pobres, especialmente, ¿no? Y en Chile también hay una correlación súper importante. Y aumenta los tributos. El aumento el crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita en el decil más bajo, digamos. Y eso es súper relevante. Claro, oye, y quiero ponerle el énfasis en esto. Esto se requiere radicalidad. Si no, vamos a terminar con un gobierno que en sus 4 años va no haber logrado crecer, por lo tanto, no haber aumentado los salarios de la gente, no haber aumentado los empleos y haber aumentado la pobreza, como tú muy bien dices. O sea, mira el balance que va a tener el actual gobierno. O sea, toda su promesa de renovación, de progreso, de equidad, de cuidado al medio ambiente va a retroceder. Entonces, por eso le digo que es un tema de la reforma tributaria. Oye, la reforma tributaria está mal concebida. Digamos las cosas como son. Entonces, vamos a corregirla en aquellas cosas y yo creo que se puede llegar a un acuerdo, sobre todo de mediano y largo plazo. En el sentido de que tú puedes hacer una reforma pro crecimiento que genere recaudación, que corrija algunos elementos del sistema tributario actual, pero que no dañe el progreso. ¿Y cómo estás viendo tú las voluntades, aquí ya un análisis un poquitito más contingente y político, de que se materialice un acuerdo más pro crecimiento en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? A mí me da la idea que si no hay esa mentalidad o ese enfoque, no va a haber. Ya. Entonces, parte de las promesas no se van a cumplir. Entonces, yo creo que aquí se necesita. Ahora, estamos en un sistema presidencial, las materias tributarias son de iniciativa del presidente de la República. Aquí el clic importante lo tiene que dar el gobierno, la autoridad, el Poder Ejecutivo. Y bueno, sí, sin duda que
la incertidumbre local después del 4 de septiembre cayó enormemente, pero estamos de nuevo en un proceso de escribir una propuesta de nueva constitución que claramente tiene menos interés en la población. La encuesta dice la gente está menos preocupada, pero bueno, se va acercando la fecha y se va avanzando y va a haber una propuesta. ¿Cómo estás viendo esa instancia y lo que puede generar en términos de que se pueda aprobar o no? ¿Qué pasaría después si es que, por ejemplo, se rechaza? Todo eso que podría generar cierta incertidumbre. Bueno, estamos en un momento clave. Anoche a las 5 para las 12 de la noche se cumplió el plazo para las enmiendas que en este nuevo proceso iban a enviar, o enviaron, mejor dicho, los constituyentes. Y bueno, tenemos muchas indicaciones. Alguien hoy día podría decir, oye, pero son cientos de indicaciones. Esto no es tan raro. Primero decir, tranquilidad, no es tan raro. La vez pasada, cuando hubo la comisión de los expertos, fue similar, ¿ya? Pero ahora viene la etapa de la negociación. Entonces yo creo que aquí lo primero es decir que es muy importante que tengamos un acuerdo en materia constitucional. Me parece a mí que para diciembre hay que hacer ahora todos los esfuerzos para dos cosas: sacar una nueva constitución, una buena nueva constitución, y dos, trabajar para que la ciudadanía la apruebe en el mes de diciembre. Si nosotros cerramos este ciclo, mira lo que significaría el 2024, que tengamos alineada el tema inflación, alineada el tema de inflación, que tengamos despejado y acordemos mayoritariamente por los chilenos una nueva constitución. Eso es un golpe a la confianza, a la certeza, positivo, muy importante. Entonces yo creo que ahora el desafío es, así como estamos diciendo ya podemos estar más tranquilos y más contentos con el tema inflacionario, decir lo mismo en materia constitucional. Hay que hacer todos los esfuerzos para que tengamos una constitución concordada en el mes de diciembre. Y ahora, económicamente, hasta el momento, ese proyecto todo indica que variables claves, instituciones claves, como de nuevo autonomía del Banco Central, como de nuevo responsabilidad en materia fiscal, muy importante. Ahí hay un tema de corto plazo, hablo paréntesis ahí, hay un tema de corto plazo. Nosotros necesitamos tener un acuerdo fiscal, pero ese acuerdo fiscal tiene que ser coincidente con crecimiento. Entonces, esto que se está hablando de mayor eficiencia del Estado, modernización del Estado, son cosas que hay que incorporar de todas maneras en un eventual pacto tributario. No solamente lo que dije, que no se grave ni el ahorro ni la inversión, sino que también incorporemos instituciones que ayuden a validar la responsabilidad por el lado del fisco. Pero no solamente eso. El tema del derecho a propiedad, yo creo que todo indica que va a quedar bien, tal cual como es en la Constitución vigente. El tema de la economía de mercado, el emprendimiento, la competencia, también. Pero obviamente que hay cosas que son todavía que están en el debate. Libertad de elección por parte de los ciudadanos. A mí me parece muy significativo. Y lo otro, y aquí es más político, pero es clave económicamente, es que hay que cambiar las características de la organización del sistema político. Nosotros hoy día tenemos un problema en el Congreso. Tenemos aproximadamente 20 partidos políticos y tenemos otros 10 que quieren entrar. Sí, eso es una locura, total locura. Entonces hay que tener en la Constitución un mecanismo para acotar el número de partidos políticos. Y no solamente eso, tener un mecanismo para que se tienda a los acuerdos, moderar las posiciones, no los extremos, ¿ya?
llegar a acuerdos, y ese sistema pasa por un sistema electoral más razonable, más mayoritario, como se llama en el lenguaje técnico, y eso me parece a mí súper determinante. Y la otra cosa, y aquí con esto termino, hay en la legislación laboral un problema, en la norma laboral. Hay que mantener la norma que hay hoy día, en el sentido de que el derecho a huelga se ejerce en el marco de la negociación colectiva, y además mantener el hecho de que en el sector público no hay un mecanismo de huelga. La clave en esto es que cuando hay servicios monopólicos, una huelga de alguna manera entrampa, encarcela al consumidor. Y eso no está bien. Eso no está bien. Sí, sin duda. Oye, se nos quedaron varios temas en el tintero. Sí. Pero como para invitar a don Cristian una próxima oportunidad. Cuando quieran. Oye, Cuando sí, quieran. perfecto. sin duda. Oye, y solo antes de irnos, el tema de los partidos políticos es cosa de ver a Perú, digamos, ese es el gran problema que tienen, ¿no? Finalmente ahí está reflejado. Sí. Ahora, ahí avanzamos en el sentido de que, acuérdate que la primera propuesta eliminaba el Senado. Claro. O sea, era prácticamente una sola cámara política. Eso es una locura. Es una locura. Vamos a tener que volver a... Y Perú es un ejemplo. Sí. Pero eso se corrigió. Vamos a mantener la tradición chilena de una cámara y un Senado. Así es. Lo vamos a invitar a una próxima oportunidad Sin duda. para discutir estos y otros temas. Muchas gracias, Cristian López, Gracias. académico de Muchas la Facultad gracias de a Economía y ustedes. Negocios de la Universidad del Muy Desarrollo. bien.